¿Me podría explicar esa idea de reforma del Código Penal que usted tiene en cuanto a la legítima defensa dentro del hogar? A ver, lo voy a preguntar inocentemente para que se entienda. ¿Acaso no es algo legislado? No, vos sabés que le falta una parte a para mí, obviamente. Mi proyecto lo que dice es algo que también parece de sentido común, pero es increíble que todavía algunos jueces garantistas no lo terminen de entender. En Argentina el Código Penal dice que la persona que está en su casa puede ejercer la defensa, te lo digo en palabras para que se entienda, ¿no? Para todos los que lo escuchen. Dice que la persona que está en su casa puede defenderse siempre que el delincuente no ofrezca resistencia. Punto. Y llega hasta ahí. El problema es que no se legisla sobre qué significa resistencia. Bueno, algunos jueces garantistas te obligan a desfilar por tribunales cuando vos dentro de tu domicilio te defendiste de un delincuente que entró a hacer vaya a saber qué cosa. Digo, para que lo entendamos. Estamos durmiendo, estás durmiendo, te despertas y tenés en la punta de la cama un delincuente que te está mirando atentamente. Parece increíble, pero algunos jueces garantistas no te permiten defenderte de ese delincuente que está en una actitud pasiva. Claro. El caso, yo lo que Ahí, planteo es... Cesares, Sí, ahí ahí me te escucha, escucho. se le cortó ahí Ahí te un escucho. segundo. Yo lo que digo Usted es... me hablaba de los jueces garantistas, ahí se había cortado. No, te decía que increíblemente hay jueces garantistas que hacen desfilar por tribunales a las personas que se defienden dentro de su domicilio y le dan derecho a los delincuentes. Si nosotros conseguimos... Claro. Lo escucho, lo escucho. Bueno, si nosotros conseguimos, Presto, que la palabra resistencia quede definida en el Código Penal, como que cuando vos podés Sí. ejercer tu derecho de defensa, siempre que al descubrir al delincuente este no se da la fuga, me parece que le vamos a quitar arbitrariedad al concepto. Y eso me parece central. Digo, los derechos tienen que estar siempre del lado del que está en su casa defendiéndose dentro de su domicilio y dentro de su hogar. Bueno, tristemente, me parece que algunos jueces garantistas no terminan de entender este concepto, que me parece central. Y tiene que ver, Presto, obviamente, con un Sí. tema de seguridad, que en Córdoba, por lo menos, yo lo he planteado porque acá lo vivo en forma muy cruda, digo, ¿no? Los ingresos a los domicilios, los problemas de seguridad en Córdoba son bravos, en serio. Pero me parece que pasa en las principales ciudades. Pero Sí, fundamentalmente, más allá de, digo, más allá de que pase en forma, no te digo normal, porque es tristemente una situación de todos los días, me da la sensación de que no terminamos de entender en la Argentina de que los derechos están siempre del lado del tipo que labura, del tipo que va todos los días y se sacrifica, del tipo que busca el mérito, el ascenso social, y no están del lado del delincuente. Y en esto hay que ser contundente. acá en Córdoba, el tema, cuando usted plantea la reforma del Código Penal por el tema de los delincuentes que entran en la casa de un ciudadano y donde tenés una justicia garantista, digo, acá Córdoba ha sufrido mucho el tema de la victimización al delincuente. Lo hemos vivido con el tema de las marchas de la gorra, Sí, sí, algo que le hizo sí. muchísimo daño a la sociedad cordobesa. Sí, porque en realidad también tenían que ver con un código de convivencia que se había planteado en Córdoba, donde había una discusión muy importante de si los pibes tenían que tener, a ver, acá se les llamaba portación de rostro, y yo no puedo negar que en algunos casos puede haber tenido algún tipo de abuso de la policía en ese tipo de situaciones. Pero sí también quiero decirte de que la legislación tiene que ser muy contundente y clara en estos temas. Sí. Y los derechos tienen que estar siempre, siempre, siempre del lado del, digamos, del damnificado. Yo lo que interpreto es que, sobre todo desde la etapa del Zaffaroni y para esta fecha, digamos, ¿no? Por no irme más atrás, hay una legislación garantista que le da demasiados derechos al que comete el delito. Sí. Y te obliga a tener una presencia permanente para la persona que de alguna manera no, digo, que de alguna manera se está resguardando en su casa, ¿no? Yo digo por la legislación de
la legítima defensa, pero me parece que pasa en general. Los casos tan cuestionados como los que hemos tenido en Argentina, vos fíjate, el caso Chocobar, creo que fue un caso emblemático, ¿no? Bueno, eso te refleja cuáles son las posiciones, de cómo se ideologizan determinadas posiciones. Y me parece que eso también pasa porque la legislación no es clara, y en eso hay que trabajar. Por eso, uno que es precandidato que plantea, trabajemos concretamente en proyectos concretos de legislación.